Hola, ¿qué tal a todos? Estamos con Julibet Becerra. Es una emprendedora cristiana y nos va a comentar todo acerca de su vida, su proyecto. Entonces vamos a comenzar a conocerla porque estamos ansiosos de conocer todo lo que nos tiene por contar. Hola Julibet, ¿cómo estás? Hola Pau, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿cómo Bien, estás? bien, Bien, gracias. ¿cómo están? Bueno, antes de entrar en materia de emprendimiento, queremos conocer acerca de ti. Cuéntanos qué estudiaste, si tienes posgrados, háblanos acerca de tu ministerio, a qué iglesia asistes y si desempeñas un ministerio. Todo acerca de ti queremos saber. Bueno, yo soy ingeniera industrial. Nuestro emprendimiento pues es de mi esposo y mío. Él es ingeniero civil. Yo soy cristiana más o menos hace unos 11 años. Asisto actualmente a la Iglesia de Dios Siempre Presente de Filadelfia. Me desempeño en la iglesia ya en el Ministerio de Niños. Entonces estoy trabajando con ellos en mi servicio en la escuela de niños. Tengo un posgrado. Yo hice un posgrado en España más o menos un año. Mi posgrado fue en Dirección de Empresas Internacionales. Y nada, pues esa soy yo. Muy interesante. Bueno, ahora sí entremos en materia. Cuéntanos para ti qué es emprendimiento. Bueno, para mí el emprendimiento es un acto de fe. Es realmente confiar en que vas a tener trabajo. O sea, es creer, es confiar y decir, bueno, estoy en fe, voy a lanzarme, voy a hacer esto, porque pueden haber muchas empresas que hacen lo mismo que tú, pero hay que confiar en que lo que tú vas a hacer va a dejar huella y va a dar fruto. Gracias, Julie. Julie, ¿qué características debe tener un emprendedor? Bueno, para mí, en nuestra experiencia, pienso que el emprendedor debe tener, primero que nada, ser una persona muy responsable, porque tú vas a responder por otros, o sea, eso es básico. Una formación financiera es importante, o si no la tienes, asesorarte con personas que veas que son, que tienen fruto en el área financiera, que tú veas que probablemente te pueden asesorar, eso es importante. Debe tener, fe, obviamente. Sería muy bueno de pronto tener un tema de servicio al cliente, de ya tener algo de experiencia en el área comercial, porque pues como emprendedores tenemos que buscar clientes, buscar trabajos, buscar negocios. Esa es la base. Ok, listo. Bueno, ahora cuéntanos cómo iniciaste en el tema de emprendimiento. Pues te cuento que esta es una pregunta muy linda, porque digamos que yo básicamente me formé con mi papá, él es un emprendedor también. Entonces con él me formé en esa área de los empresarios, de ir a visitar clientes desde muy chiquita, me llevaba con sus clientes a los trabajos. Desde muy chiquita me enseñó, o sea, en el área de él me enseñó de su empresa, yo le ayudaba a facturar, iba con él los fines de semana a trabajar. Entonces como que en eso me formó, o sea, a través de él aprendí mucho acerca de lo que es ser emprendedor. Básicamente creo que por eso nunca aprendí a ser empleada. Entonces siempre aprendí como esa formación la tengo yo por este lado. Y ya con mi esposo, pues su papá también ha sido toda la vida independiente. Entonces en otra área, pero sí digamos que él tuvo esa formación un poquito. Nuestro emprendimiento comienza, básicamente va de la mano con nuestra historia como pareja. O sea, es muy lindo porque en algún momento de mi vida yo decido, Señor, aquí estoy y de aquí no me voy, así no me case, pero aquí voy a estar. Y bueno, en la iglesia donde yo asistía en ese momento, pues asistía a un grupo de jóvenes profesionales y en ese grupo nos conocimos. Fuimos más o menos amigos un año, luego pues ya empezamos a salir unos 3 meses. Más o menos cuando ya éramos novios, como a los 5 meses, él me dice, amor, hagamos el prematrimonial. En ese momento no existía empresa, no existía nada de eso, pero él me dijo, hagamos prematrimonial, y yo dije, bueno, dale, me parece bien. Arrancamos con el tema y un día él me dijo, no, a mí me gustaría como abrir mi empresa, no sé qué. Y yo le dije, no, pues me parece genial, siendo novios, no éramos esposos todavía.
Y en ese momento le dije, no, pues me parece chévere. Yo empecé a buscarle nombres de empresa, todo, pero para él. O sea, yo nunca pensé que esto fuera a ser así. Y él un día me llegó con los estatutos ya hechos y me dijo, léelos. Cuando los leí, yo estaba en sus estatutos. Wow. Él no había puesto la empresa, ya él se había imaginado, él había soñado y había dicho, esto es nuestro, es de nuestra familia y es lo que Dios nos dio. Y dije, bueno, oremos. Oramos y Dios nos dio una palabra que se las voy a leer, yo la traje. Súper. El Señor nos dio Efesios 2:20 que dice, juntos construiremos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. La piedra principal es Cristo Jesús mismo. Esa es la palabra de nuestro emprendimiento. Entonces, por eso digo, es una historia hermosa porque el Señor desde ese momento nos llevó. Y ese es el nacimiento, ese es el origen, así es, así nació nuestro emprendimiento. Qué gran historia, muchas gracias por compartirla. Bueno, Julie, ¿cuáles son los métodos o procedimientos que utilizas en emprendimiento? Bueno, nosotros en ese momento, cuando arrancamos nuestra empresa, usamos nuestra experiencia básicamente. O sea, mi experiencia como yo ya había trabajado obviamente con mi papá, con mis hermanos en esa área, entonces yo ya tenía como muchos contactos comerciales. Yo básicamente soy la que hace como las visitas y se conecta mucho con el cliente, tengo mucho feeling con las personas, entonces les doy mucha confianza, entonces siento que como que Dios puso esa gracia especial y esa es una de las herramientas que usamos. Otra, pues la experiencia que tuvo mi esposo, porque él trabajó en área de licitaciones, entonces él es muy organizado con la información, él es muy organizado con el dinero, con todo. Entonces, como que unimos fuerzas en eso. Esos fueron como los métodos que usamos, lo que ya habíamos aprendido. Y a nosotros realmente pues los negocios nos llegan. Nosotros, una cosa que les podemos contar es que tenemos página web, pero no tenemos campaña, porque el Señor trae los negocios. O sea, empezamos con el voz a voz y obviamente creo que pues siempre tratamos en nuestro medio, pues hay temas muy pesados de corrupción, de que es que le tienes que pasar plata a para ganarte este negocio. Nos ha pasado que nos dicen y todo, pero siempre yo le dije a mi esposo, le dije, amor, Dios nos da todo y no necesitamos darle nada a nadie para un negocio. Entonces digamos que esas son cositas que usamos, que tenemos como también normas dentro de nuestra empresa, como acuerdos, ya como los gerentes o como las cabezas de no, o sea, nada, si esto se ve así raro, no estamos, no importa, puede ser mucha plata, pero no, o sea, el Señor está primero. Amén, así es. Bueno, cuéntanos cuáles fueron los primeros emprendimientos que realizaste. Bueno, nosotros tenemos varios, es chistoso porque sí somos muy emprendedores, Dios es muy lindo. Nuestro primer emprendimiento fue Inteco, obviamente, nuestra empresa, pero a raíz de la pandemia, pues obviamente nosotros trabajamos en construcción, en ese momento éramos un poquito más pequeños, todos nuestros clientes cerraron y por esa razón tuvimos que reunirnos como familia, como pareja, como socios, nos reunimos y dijimos, bueno, hicimos una lluvia de ideas y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y en ese momento tuvimos un mercado a domicilio, entonces yo arranqué con contactos y llevábamos mercados, de eso el Señor nos sustentó mucho tiempo en la pandemia. Mi esposo tenía otros contactos con temas de mobiliario, entonces como la gente estaba montando las oficinas en las casas, él hacía esa parte y yo me encargaba por este lado de la comida y bueno, y sobre todo de pues proveer por ese lado. Nunca estaban quietos. Nunca, eso fue increíble porque siento que sí somos muy emprendedores, los dos tenemos como eso de bueno, no nos vamos a dejar, arranquemos con Dios para adelante. Esos es como los emprendimientos que hemos tenido y hace poco pues tenemos el tema de transportes, que es en lo que trabaja mi suegro, entonces como que ya entramos por ese lado también, entonces esos son los emprendimientos que tenemos. Muchas gracias. Vale, eso que nos acabas de contar, Julie, conecta mucho con esta pregunta. ¿Qué emprendimientos estás realizando actualmente? Entonces ya nos contas el transporte, el mercado. Sí. ¿Hay algún otro emprendimiento? Sí, pues ahorita tenemos como un proyecto con mi esposo de, bueno, puertas automáticas. Queremos traer equipos de puertas automáticas ya que pues estamos creciendo un poco en esa área de nuestra empresa. Y él quiere hacer, pues Dios ha puesto en su corazón, estamos orando obviamente, pero él quiere mucho como ya apoyar
personas que quieran ser emprendedores, que podamos apoyarlos con un capital, o sea, como... Una incubadora. Exactamente, ese es otro proyecto que tenemos. Interesante, muy interesante tu historia y todo lo que nos has comentado. Y cuéntanos qué es eso que te motiva a hacer emprendimientos. Pues sabes que yo creo que es como algo que viene en mí ya de mi formación. Y pues mi esposo dice, tú eres una mujer que tiene mucha fe porque haces cosas que... Y yo le digo, bueno, pues es el Señor, porque creo que eso viene de mi formación. O sea, yo veo una cosa y siempre digo, ay, uno podría hacer esto, yo podría vender esto de esta manera, yo podría, si esta persona tiene esta necesidad, puedo hacer esto y venderlo. Entonces como que siempre tengo eso, yo creo que es algo que ya viene pues en mí y en mi esposo también, como que ha nacido eso de, ay sí, podemos hacer esto, podríamos invertir en esto, podríamos, a veces hacemos cosas en la casa y decimos, no, pues es que podríamos hacernos millonarios haciendo esto, ¿sí? O sea, es como algo que ya viene en nosotros, pienso Pero yo. digamos que me quedo en ese punto de motivación, cerrándole un poquito como a un valor, como cuál es ese concepto que tú dices, a mí me motiva esto. Yo creo que lo que más me motiva es no depender de nadie. Eso, depender de Dios realmente. Porque no, o sea, no me veo, nunca me he visto dependiendo de un salario o algo así. Bueno, si en algún momento ocurre, pues lo haremos y seremos obedientes. Pero es eso, yo creo que es eso. Gracias. Julie, ¿tú crees que hay fracasos en emprendimiento? Claro, muchos. Un montón. Sí, yo pienso que pues principalmente un emprendimiento puede fracasar como tal, o sea, así como decir que se acabó, si no hay un fundamento, si no tienes una base firme. Y al principio nosotros hemos tenido momentos difíciles, muy fuertes, obviamente siendo socios en la empresa y matrimonio, eso incrementa un poco la tensión y bueno, que los problemas a veces sean un poco más grandes de lo que son, pero sí los hay y es normal, somos personas, somos humanos, erramos, nos equivocamos, no somos perfectos y pues la idea es aprender de esos errores. Pero sí hay muchos, un montón. Bueno, ahora cuéntanos acerca de cuáles son las metas que buscas como emprendedora. Pues en base a la forma en que nació nuestro emprendimiento, siento que la meta principal es servirle a Dios. Nosotros somos conscientes de que Dios es nuestro proveedor, somos un instrumento de Dios acá para proveer a la gente que necesita, por un lado. Hubo algo muy lindo que nos pasó hace poco y fue que, bueno, tuvimos una discusión, todo el tema, mi esposo se fue y yo dije, no, pues no podemos dejar, o sea, se fue como a respirar y en ese momento yo dije, bueno, dejémoslo, él también necesita respirar y yo tengo que estar acá al frente de las cosas porque no, mi responsabilidad no es con él, es con Dios. Yo soy consciente de que yo trabajo para Dios, la Biblia dice que debemos trabajar como para el Señor. Y en nuestra empresa hay personas y familias que dependen de nuestro trabajo. Y yo puedo estar muy enojada y él también, pero tenemos que cumplirle a Dios por ellos. O sea, es una responsabilidad que tenemos. Entonces, nuestra meta principal es esa, es cumplirle a Dios. Y de ahí en adelante todo es añadidura. Muy interesante. Gracias. Julie, ¿cuál es la finalidad del emprendimiento que estás realizando actualmente? ¿Cuál es esa misión que tú sientes tiene tu emprendimiento? Pues mira, en este que te contaba, el último que me parece tan lindo de ayudar a otros emprendedores y de pronto invertir y ayudarles con eso, pues a mí me parece hermoso y más que hemos visto como que Dios ha puesto en nuestro corazón que sean cristianos. La vez pasada mi esposo veía un video de cómo funcionan los judíos, de cómo funcionan ellos, de cómo es su formación financiera, porque son muy prósperos. Entonces nos pusimos a verlo y lo que básicamente decían era que ellos formaban obviamente a los hijos en la palabra, o sea, las mamás dedican ese tiempo a diario para hablarle a sus hijos de Dios, enseñarles, pero también hablaba que ellos los enseñan mucho
les dan mucha educación financiera y los enseñan a ser emprendedores todo el tiempo. Entonces, a raíz de eso yo dije, wow, o sea, podemos ser un instrumento de Dios para eso, para los emprendedores cristianos que puedan crecer. Y pues imagínate si en Colombia crecieran mucho los negocios de los cristianos, qué bendición, o sea, eso es una maravilla. Pienso yo que esa es nuestra mayor. Ok, ¿y cómo ves actualmente el emprendimiento en el país, en Colombia? Pues creo que le falta mucha formación, es triste, pero así es. Conozco muchos emprendedores, amigos de la universidad, también del mundo secular que han emprendido, pero hay algunos que han sido muy prósperos, pero la mayoría que yo conozco que han sido prósperos es porque son muy buenos financieros, o sea, son como que, bueno, se organizan muy bien económicamente, yo puedo llegar hasta acá, me puedo gastar esto, controlan sus gastos, o sea, creo que esa es la parte más fuerte, porque como dice la Biblia, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Si nuestro emprendimiento está basado solamente en llenarnos de plata, va a llegar un punto en que ya va a haber un punto de quiebre que ni siquiera va a ser suficiente, no vas a tener propósito. Entonces es como que, bueno, Señor, estamos acá, este es nuestro emprendimiento, que Dios empiece a trabajar en nosotros. Obviamente la formación cristiana es básica porque es que uno se pone a ver y realmente todo lo que hablamos está en la Biblia, todo, o sea, Dios nos enseña cómo debemos cosechar, o sea, Dios nos enseña a veces hasta, bueno, la tierra se trabaja de esta manera, tú tienes que cultivar la tierra tantos años, pero debes dejarla descansar tantos años. Eso es una manera de enseñarnos, o sea, cuando Dios le dio al pueblo de Israel las normas y las reglas, me acuerdo mucho que yo leí una parte donde él hasta les decía cómo debían las mujeres después de tener sus hijos cuidar su cuerpo en la cuarentena o en el tiempo que deben cuidarse. Y decía, es que Dios es tan lindo que nos da hasta eso, o sea, ¿qué más necesitamos? Sí, así. Bueno, Julie, ¿cómo motivarías a niños y jóvenes para que realicen emprendimiento? Uy, pues no soy mamá todavía, pero tengo sobrinos y creo que yo los motivo mucho como a aprender a escudriñar eso con Dios, ¿sí? Como de miren las maravillas que Dios hace. O sea, para mí ha sido nuestro emprendimiento, nuestro matrimonio, ha sido una muestra de Dios en la tierra. En algún momento yo le decía a Michael, si yo te veo y yo sé que Dios existe, porque en su momento yo tomé la decisión y dije, Señor, yo aquí estoy, muchos años guardé en un cajón esa área de mi vida, pero cuando ya Dios fue tan lindo que en su amor sanó mi corazón y muchas cosas, lloré por mi esposo y empiezo a ver ese fruto y empiezo a verlo a él y empiezo a ver lo que Dios hace con nosotros al punto que nos ha traído. Yo digo, wow, o sea, eso es una motivación tremenda para los jóvenes, o sea, créanle a Dios, oren por su familia. Yo les decía mucho a mis sobrinos ayer que almorcé con ellos, les decía, escuchen a sus papás. Si tu papá te dice a ti, esa chica no me gusta, esa chica tiene esto, o este chico pasa con esto con él, escúchenlos siempre, siempre, porque los papás han recorrido un camino, ellos ya saben muchas cosas y pienso que eso es importante. Muy importante. Sí. Y bueno, ¿y cómo crees que el emprendimiento se pueda mejorar en Colombia? Yo pienso que lo principal, ya hablando de pronto de un tema ya más empresarial, es como darles a los chicos, en lugar de darles tanta basura y llenarlos como de, bueno, todas esas cosas hoy en día, llenarlos como esa educación financiera. O sea, chicos, esto es lo que les entra, lo que sale, administrarlo de esta manera, Eso es muy importante para los emprendimientos, no solo como que ellos emprendan, sino cuando ellos hagan parte de una empresa o de un emprendimiento, puedan dar eso de ellos para que la empresa crezca, para que la empresa se mantenga, para que sea una empresa sana, para que tenga negocios que den fruto. O sea, que el emprendimiento va desde muy pequeños, desde la educación de los niños. Sí, tanto en la educación, en las universidades, en los colegios, como en la casa. O sea, yo siento que mi esposo es un tremendo financiero por mi suegra, porque ella es empleada, no es una mujer emprendedora,
pero ella tiene una educación financiera muy tremenda, ella es muy organizada, toda su vida ha trabajado en el mismo lugar y con su salario hizo un montón de cosas que yo le decía a él, wow, y él aprendió ahí. Entonces todos tenemos que poner ese granito en los chiquis para eso, administrar el tiempo, todo eso es importante. Vale. Julie, ¿qué consejos le darías a los que tienen como objetivo hacer emprendimiento? Pues yo pienso que el primer consejo sería orar, obviamente, como cristianos, pedirle a Dios esa confirmación de que sí, porque es que uno puede ser muy emocional y decir, ay, no, es que Dios me dijo esto. No, espere, piénselo bien, porque es una responsabilidad grande. Ser emprendedores es una gran responsabilidad cuando ya tienes personas que dependen de ti, familias, niños, porque eso pasa en nuestra empresa. O sea, hace una semana hablaba con uno de nuestros técnicos y él me decía, yo estoy muy feliz trabajando acá, Inge, me decía, porque cuando yo trabajo aquí, la plata me rinde. Yo no sé qué pasa con la plata acá, me decía, pero cuando ustedes me pagan, a mí ese salario me rinde increíble. Y me decía, y ya mi hija va a entrar a la universidad. Entonces estoy ahorrando muy juicioso y qué chévere que ustedes tengan negocios. Y no, o sea, yo decía, Dios, gracias. Esa es nuestra meta, ese es nuestro propósito. Entonces, también otra, pues mi asistente justamente compró una motico para moverse porque pues tiene una chiquita como de 2 añitos y tiene que llevarla al jardín y todo. Y también me decía, no, mire señora Julie, compré mi moto. Y yo, ay Señor, o sea, gracias por lo que haces con nosotros, somos un instrumento de Dios acá. Entonces, pues sí, ya basándonos como en la pregunta, creo que todo con Dios tiene propósito, con Dios todo tiene sentido. Y pues el consejo es lanzarse también, o sea, tener esa fe y decir, bueno Señor, aquí voy contigo y pues tú me sostendrás. Amén. Bueno, y queremos cerrar con esta pregunta: ¿cómo lograr el desarrollo integral del ser? Wow. Pues no sé si nosotros hayamos llegado a ser integrales ya en nuestro emprendimiento o como familia, pero creo que cuando nosotros llegamos a esta iglesia, ya hace más o menos va a ser 2 años que llegamos muy desorientados como matrimonio. Digamos que empezamos a crecer como empresa y eso es muy bueno, pero eso empezó a fracturar nuestro matrimonio. Eso empezó a tener mella en nosotros, ya teníamos muchos problemas personales por el trabajo. Pienso que bueno, es normal porque trabajamos juntos y vivimos 24/7, bueno, muchas cosas. No es fácil. No es fácil, pero empezamos a trabajarlo con Dios. Dijimos, bueno Señor, alzamos la mano y dijimos necesitamos ayuda y lo comenzamos a trabajar obviamente con tema de terapia y todo cristiana, pero es en eso. O sea, yo pienso que la formación integral del ser es Jesús. Jesús nos enseñó a ser como debemos ser. Él es el ejemplo y si nosotros le apuntamos a llegar a ser así como Él, que no sé si lleguemos un día a ser iguales, pero yo sé que vamos a ser mejores. Esta semana hablaba con mi esposo en un desayuno y él me decía, amor, yo siento que yo ya soy más noble. Y yo le dije, no, no eres más noble, eres más sabio, porque has dispuesto tu corazón a Dios, porque has dicho, Señor, yo sé que necesito, te necesito. Y ya filtras muchas cosas, ya no te enojas por todo, ya todo no es un problema gigante, porque eso también pasa. Con tanta responsabilidad que tenemos, yo siento que uno se llena de responsabilidades y se olvida de Dios, se olvida del servicio, se olvida de ir a oración, se olvida a veces hasta de darle una palabra de aliento a alguien que está peor que uno, ¿sí? Entonces empieza como a perder ese foco. La única manera de ser integrales es poner delante a Dios y decir, bueno, la Biblia dice que uno pone a Dios de primeras y Él se encarga del resto. Entonces esa parte es muy importante, que se trabaje en uno, siempre trabajar en uno, porque cuando tú trabajas en ti mismo, tu entorno es diferente, tu entorno cambia, las personas actúan diferente contigo, Dios te da gracia. Nos ha pasado hace poquito,
tuvimos un caso muy fuerte entre nosotros porque con un cliente se pasó mal una cotización. Obviamente se pasó un presupuesto pues muy alto. Fue un error literal como de, era por global y se pasó por metros cuadrados, o sea, eso se subió absurdo. Sentimos de nuestra parte que la medida que el cliente tomó fue como muy rara porque era una cotización, no habíamos hecho ningún trabajo, o sea, no, realmente no habíamos hecho nada, sino que trabajamos con ellos y ya hemos hecho proyectos y nos ha ido muy bien y bueno, nos siguieron llamando. Pero en ese momento el cliente como que tomó una actitud de no trabajamos más con ustedes porque pasaron mal una cotización. Entonces dijimos como bueno, obviamente fue un problema como serio entre nosotros, pero Dios nos empezó a mostrar que no habíamos hecho nada malo. O sea, ¿qué hicimos? Aceptamos nuestro error. Eso fue lo primero. Yo dije, bueno, me equivoqué y esto estuvo mal, pero no por una cotización nos pueden medir. O sea, yo creo que a los proveedores y a las empresas se miden por sus resultados como tal, por la calidad de sus servicios, por su honestidad, porque esa es la otra. O sea, incluso creo que en lo que presentamos dijimos, no hay problema, ustedes nos pueden auditar absolutamente todo el tiempo que hemos trabajado, todos los contratos y los trabajos libremente. Pero son desafíos, son cosas que llegan y uno puede ser algo que nos quiebre y no, pero ¿cómo así? Pero es que, ¿y qué vamos a hacer ahora? No, dependemos de Dios. Ya hicimos lo humanamente posible y ya Dios se encarga del resto. Sí, eso es. Dale, muchas gracias, Julibet, por compartir con nosotras tu experiencia como emprendedora. No sé si quieres agregar algo. Julie, gracias. De verdad que es muy bonito escucharte, es muy bonito ver el respaldo de Dios en tu vida, en tu hogar, en tu empresa. Es increíble ver cómo tú provees a otras familias y cómo tú eres luz en el mundo, como el Señor nos llamó a todos a ser luz. Gracias. Gracias de verdad por este espacio y por enseñarnos. Gracias a ustedes, gracias a Pau que nos invitó también, que nos tuvo en cuenta y el Señor me los puso en el corazón. Conexiones divinas. Sí, le comenté a Luisa. Total, muchas gracias también. Gracias. Y pues estamos para servirles en lo que necesiten. Y nada. Contrataciones al, acá aparece el teléfono. Un dato curioso que yo quería mostrarles, y es que como nuestra empresa siempre ha nacido del corazón de Dios, les mostraba que nuestro loguito tiene una cruz. Espérame, ya te lo paso. No sé si la podemos ver en la cámara, pero es nuestro logo para que lo puedan observar. Colocar, no sé si se puede, señor igual, camarógrafo. Si no se alcanza a ver, lo pueden ver en el video. Si no se alcanza a ver, yo se los muestro. Se lo pasamos a Pau, pero sí. ¿Qué significa el logo? Nuestra empresa, el logo significa ingeniería, tecnología y construcción. Siempre buscamos que hubiera una T para poner la cruz. Entonces dijimos, bueno, Inteco. Súper lindo. Ese es nuestro emprendimiento. Ay, Jesús está en todo, gracias, en todo, hasta en el logo, desde el logo. Esos pequeños detalles son importantes. Listo. Sí, claro. Gracias. Bueno, muchas gracias.